Es el país de la paradoja. Fíjate que los científicos, el gobierno de los científicos no puso en las listas ningún científico, nosotros sí pusimos varios, ¿no? Y eso te da idea de la desorientación que hay en este momento. Yo lo que veo es una gran desorientación, no se sabe a dónde vamos. Es un país en el cual la evidencia flagrante no se usa para hacer políticas, por ejemplo, donde donde el gobierno hace al revés. Eh, Manda a sus científicos a justificar las políticas que hacen en lugar de tomar la evidencia científica y usarla para hacer políticas. Entonces, creo que es un país que ha perdido el rumbo, que está apoyando dictaduras, que está, después de un año y medio de gestión de la pandemia, tenemos más de 110.000 muertos, 1 millón de chicos abandonaron la escuela y no se sabe dónde están porque no hay registros, y hay una caída de casi 3 millones de personas que han caído de la clase media a la pobreza. Entonces es un país que ha sido muy mal manejado, de manera muy inoperante. Arturo Illia es un faro. Por un lado, uno siente mucho orgullo y es un apellido pesado, que uno lleva como una carga y uno lo tiene que llevar bien. Creo que en nuestra familia, todos los que somos hijos y nietos de Arturo, lo llevamos con mucha hidalguía, somos todos gente profesional, transparente, que hemos hecho una vida proba. Y es un ejemplo, es un gran ejemplo, no solo como una persona buena o honesta, sino que hay que tener en cuenta lo tremendo animal político que era Illia y el tremendo gestor que era. Illia no era solamente una persona que no robó, es una persona que se paró frente al negocio petrolero que estaba destruyendo el subsuelo, frente a los negocios de los medicamentos, una persona que le vendió trigo a China cuando China no estaba en el mapa, y una persona que logró la resolución 2065 de la ONU para discutir la soberanía de las Malvinas. O sea, era un tipo muy fuerte. Es por eso que las 20 manzanas alrededor de Plaza de Mayo lo derrocaron. Pero entonces, bueno, ¿es un motivo de orgullo o es un motivo de imitación? Quiero ser diputado porque quiero aprovechar lo que aprendí para ayudar a la comunidad. En los últimos 20 años, desde que volví al país, de mis estudios afuera, aprendí muchas cosas, estuve en el sistema científico argentino, trabajé en distintas universidades, trabajé en la Comisión de Energía Atómica, trabajé en distintos paneles, en distintas iniciativas para mejorar el país y creo que es el momento de dar el paso adelante. Y particularmente me indigna mucho no solo este manejo de un gobierno que nos trata de someter, de imponernos un discurso único. Hay otras voces. Lo que ha pasado hace poco con una profesora que le gritaba a los chicos, yo viví algo muy parecido. Se metieron con mi hija. Le quisieron imponer una ideología. Y ese fue el momento en el que empecé, acá se acabó. Acá hay que pararse, porque lo primero es pararse. Entonces, quiero ser diputado para que nos paremos y para que tengamos voz. Para que la gente que no está escuchando un discurso único tenga una voz y se sienta representada. Entre las propuestas que estoy dispuesto a apoyar y que creo que puedo colaborar es básicamente en usar todo el poder de la ciencia y tecnología para hacer avanzar al país. Y acá hay 3 proyectos muy concretos en los que puedo dar una mano. Uno es en trabajar sobre el presupuesto de ciencia y tecnología. Tenemos una ley que obliga a que el país, dentro de 11 años, destine el 1% de su Producto Bruto a ciencia y tecnología. Es una ley muy, muy compleja que implica que hay que defender el presupuesto. Voy a defender ese presupuesto y vamos a trabajar en esa ley para que se cumpla. Otra ley que me parece importante, que estuvimos charlando cómo hacerla y estamos diagramándola, es la ley para lograr que los privados inviertan en ciencia y tecnología y se les reconozcan sus inversiones y se fomente eso. Es muy importante. Imagínense, países como Corea triplican el presupuesto de ciencia y tecnología del gobierno gracias a inversores privados. Es muy importante esto porque genera emprendimientos, ayuda a las empresas de base tecnológica jóvenes y también, y muy importante, da mejores trabajos a los jóvenes. Después también está la ley de la economía del conocimiento, que hay que trabajarla, hay que terminar las reglamentaciones y hay que lograr
que las empresas de base tecnológica, los emprendimientos, tengan ciertas ventajas impositivas que hoy en día no tienen. Es muy dura la imposición. Y es muy duro, por ejemplo, acceder a los mercados externos. Es difícil exportar para una empresa de base tecnológica. Imagínense, no tienen un precio del dólar. Entonces hay que trabajar con eso, hay que trabajar con que se les facilite la vida, porque esas son las empresas que emplean gente y que trabajan utilizando la inteligencia del país para generar valor agregado. Y por último, y me parece muy importante esto, hay que trabajar mucho en la educación. Tenemos un bono demográfico, es decir, los próximos 15 años nosotros vamos a tener un gran número de personas que están en edad de trabajar. Pero hoy en día tenemos un 60% de pobres entre los jóvenes y tenemos mucho analfabetismo funcional. Entonces, los jóvenes no están educados y no saben cómo insertarse en el mercado del trabajo. Esto es gravísimo, porque entonces no van a poder insertarse en la sociedad. Tenemos que generar alternativas para que esos jóvenes puedan trabajar y puedan aprender y que puedan hacer ambas cosas, que puedan formarse a lo largo de su trabajo. Entonces hay que trabajar haciendo funcionar esto. Yo no votaría nunca algo que restrinja las libertades de los argentinos. No votaría nunca mayores impuestos, porque ya tenemos una presión impositiva enorme. No votaría jamás algo que implique que vamos a perder la división de poderes o que el poder ejecutivo se va a meter con otros poderes. Eso es una amenaza latente muy grande. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay un gran peligro de que venga un gobierno con tintes totalitarios. Eso tenemos que frenarlo. Justamente lo que es importante, porque es a largo plazo y es estratégico, es la educación. La educación es importantísima, porque del capital humano que nosotros tenemos es nuestro futuro. Y tenemos que hacer un pacto intergeneracional, nosotros con nuestros hijos, con los que vengan, que sean nuestros nietos, para tener mejor capital humano, gente ilustrada, gente que sepa leer, que sepa contar, que sepa nuevas profesiones. Las profesiones de hoy en día, dentro de 10 años, quizá no van a existir y quizá aparezcan otras. Entonces nuestros chicos tienen que estar formados para eso. Tienen que aprender a pensar. Hoy no se les puede imponer un discurso único. Tenemos que tener gente que tenga criterio y formar a esa gente. Entonces la educación es fundamental. Tenemos que volver a la educación. Tenemos que aprovechar el potencial de las ciencias y las tecnologías para agregarle valor a nuestros productos, para exportar más, para generar más riquezas. Esto nos va a ayudar a una plataforma para que la gente viva mejor, tenga mejores trabajos y al mismo tiempo, teniendo mejor educación, van a poder vivir mucho mejor y a su vez generar nuevas ideas. Eso es lo importante. Y por último, me parece muy importante 2 desafíos que son centrales. Argentina es un país con abundantes recursos naturales, pero tienen que ser bien utilizados. Tenemos que entender cuál es nuestro inventario de bosques nativos, de minería, de agua y protegerlos. Proteger esos recursos naturales y usarlos de manera sustentable, porque eso es el futuro. Eso es el futuro. El futuro son las energías limpias, el futuro es el agua limpia y el agua disponible. No podemos perder ese tren en el siglo XXI. Tenemos que cambiar la mentalidad. Argentina es un país que ha sido devastado. Devastado por las malas políticas, devastado por el robo sistemático de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos morales. Tenemos que generar que la población entienda que se va a requerir grandes sacrificios y se va a requerir destruir muchas estructuras de poder que son las que nos tienen prisioneros. Esto requiere un gran acuerdo nacional. Tenemos una grieta hoy en día básicamente, pero hay que superar esa grieta. De alguna manera hay que juntarse quienes queremos que el país avance. Y tenemos que acordar los objetivos mínimos. Los objetivos mínimos no podemos pasarnos de no tener una mejor educación, un mejor medio ambiente, una economía más sana. Ese es el pacto que tenemos que hacer para cambiar a Argentina. Por supuesto va a requerir modificar estructuras y va a requerir muchos años. Por eso tenemos que estar de acuerdo. Por eso es tan importante tener una oposición fuerte, con propuestas concretas, unida, como para disputar y alternar con el actual oficialismo.
pero con los consensos mínimos. Hay que empezar. Hay que pararse y decir, nunca más. Así como cuando volvió la democracia dijimos nunca más dictadura, hoy hay que decir nunca más corrupción. Hay que decir nunca más totalitarismo. Hay que decir nunca más populismo, porque populismo es una receta que nos va a empobrecer. Hay que tener solidaridad, hay que trabajar, hay que generar estructuras de transición, pero hay que tender a la educación, al trabajo y a ponerse la mochila para avanzar. Pero tenemos que sincerarnos y ver cuáles son los problemas y cómo los vamos a resolver. Quienes están en la política, quienes han gobernado estos últimos 30 y pico años de democracia, han tenido que resolver distintos problemas. Hace muchos años que no se resuelve ningún problema. Que somos cada vez más pobres, que tenemos gente cada vez más iletrada y que estamos espiralando hacia abajo. Argentina está retrocediendo. Bueno, llegó el momento de no mirar más para atrás, empezar a mirar hacia adelante, tener en cuenta cuáles son nuestros nuevos desafíos y encararlos. Como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, hay que resolver.